Pantitlán es la estación más grande del metro y también quizás la más fácil para perderse. Entre túneles fríos y pasillos que parecen repetirse, muchos aseguran haber vivido cosas extrañas. Y hoy hablaremos de esta y muchas otras historias del metro de la Ciudad de México. Nuestro siguiente testimonio viene desde Pantitlán y lo que vas a escuchar podría hacerte pensar 2 veces antes de tomar el último tren del día. ¿Están listos? Abramos el expediente. Quiero contarte algo que me pasó en el metro de la Ciudad de México, algo que todavía me pone la piel de gallina cada vez que lo recuerdo. Fue en Pantitlán, una estación enorme, caótica, llena de pasillos interminables. Yo creía conocer bien el lugar, pero aquella noche descubrí que no era así, y que hay rincones en ese laberinto donde quizás no deberíamos entrar jamás. Era tarde, ya casi a punto de cerrar el servicio. Venía cansado, y lo único que quería era hacer mi transbordo rápido hacia el Metrobús para poder llegar a casa. Pero en cuanto bajé del tren, todo empezó a volverse extraño. Los pasillos parecían más largos de lo normal. Caminaba, doblaba esquinas, subía escaleras, y siempre terminaba en un corredor igual al anterior. Pensé que era mi cansancio jugándome una mala pasada, pero con el paso de los minutos empecé a sentir algo más. Una presión en el pecho, como si el aire se hiciera pesado y no lograra llenarme los pulmones. Saqué mi celular para revisar los mensajes de mi esposa, pero la señal desapareció. La batería empezó a drenarse de golpe, hasta apagarse en cuestión de segundos. Me quedé con la pantalla negra y un silencio incómodo que se colaba entre los ecos de mis pasos. Seguí caminando, cada vez más desesperado. No encontraba ni la salida ni la conexión con la línea que buscaba. Y lo más raro, no había gente, ni un solo pasajero. ¿Podrías creerlo? Pantitlán, la estación que siempre estaba abarrotada, estaba desierta, como si lo hubieran vaciado de golpe. Empecé a escuchar ruidos, primero leves, como un roce en las paredes y luego más claros. Pasos que no eran míos, que venían detrás de mí, siguiéndome a unos metros de distancia. Me volteé varias veces, pero no había nadie. Los pasillos se extendían vacíos, iluminados por lámparas parpadeantes que parecían alargarse cada vez más. A esas alturas ya habían pasado casi 2 horas y yo seguía atrapado en el mismo punto. El miedo me tenía con la garganta seca, convencido de que jamás iba a poder salir. Fue entonces cuando apareció un policía, o al menos eso parecía. Estaba parado al final de un pasillo, completamente inmóvil, con la gorra echada hacia adelante y las manos cruzadas detrás de la espalda. Me acerqué corriendo, casi llorando de la desesperación, y le expliqué que llevaba horas perdido, que no encontraba la salida ni el transbordo. Él no dijo nada al principio, solo me observó, con una calma inquietante, hasta que finalmente habló con una voz grave y lenta. Avanza en dirección contraria, súbete al siguiente tren, bájate en la estación que sigue y regresa. Solamente así vas a encontrar la salida. Yo me quedé bastante confundido, pero no tenía otra opción. Asentí y corrí rápidamente hacia el andén. Hice exactamente lo que me dijo. Tomé el tren en dirección contraria, me bajé en la siguiente estación y luego regresé. Y entonces, como por arte de magia, todo volvió a la normalidad. Había gente, ruido, movimiento. Pude encontrar fácilmente la salida y seguí mi camino como si nada hubiera pasado. Respiré aliviado, pero una duda me carcomía por dentro. ¿Qué había sido todo esto? Algunos días después quise agradecer al policía que me había ayudado. Describí su aspecto a otro uniformado en Pantitlán. El hombre solamente me miró serio, casi incómodo, y me respondió en voz baja: Joven,
Ese oficial que usted describe murió hace muchos años. Lo encontraron en los túneles, una noche que se quedó. Las autoridades lo buscaron, hicieron la búsqueda, pero simplemente desapareció. Nadie sabe bien qué pasó. Yo me quedé helado. Desde entonces, no dejo de pensar que aquel policía nunca existió. Y me cuestiono si lo que viví solamente fue un sueño. Pero a veces cuando paso por Pantitlán, yo vuelvo a sentir el mismo aire pesado y en los reflejos de los cristales del metro, alcanzo a ver por un instante su silueta quieta al final del pasillo, quizás esperando a que alguien más se pierda para darle la misma instrucción. Nuestra siguiente historia nos la presenta Laura, una chica que trabajaba como personal de limpieza en una de las estaciones del metro de la Ciudad de México. Escuchémosla. Nunca pensé que trabajar en el metro me cambiaría la vida. Yo entré al área de limpieza porque era un trabajo prácticamente seguro, con horario fijo y sin tantos problemas. Mi turno era el nocturno, de 11 de la noche a 5 de la mañana en la estación Tatzqueña. Yo creí que lo más difícil sería aguantar el sueño, pero no tenía idea de todo lo que me esperaba. Lo que voy a contar ocurrió en la estación donde trabajaba, y aunque muchos me dicen que solo fue cansancio o tal vez mi imaginación, sé que no fue así, porque lo vi, porque lo escuché. Mi rutina era sencilla. Yo solo tenía que barrer los andenes, limpiar los baños y revisar que todo quedara listo para cuando empezara a llegar la gente. A esa hora el metro es otro lugar. No hay gritos, no hay empujones, solo un silencio pesado que hace que cada paso tuyo retumbe. Esa noche, cerca de las 12:30 de la madrugada, me mandaron a revisar el andén con dirección a Cuatro Caminos. Caminaba con mi cubeta y el trapeador, y lo primero que me llamó la atención fue ver a 3 personas esperando el tren. En una ciudad como esta, no era raro que alguien se quedara dormido o que alguien saliera tarde de su trabajo, pero esas 3 figuras estaban inmóviles, muy extrañas. Me acerqué para decirles que ya eran las 12:20, que ya no había servicio y que debían salir, pero algo me detuvo. Miré que no levantaban la cabeza, no hacían ni un gesto, y aunque pasé frente a ellos, parecía que no respiraban, ni siquiera pestañeaban. «Buenas noches», dije con voz insegura, pero ninguno me respondió. En ese momento sentí un escalofrío, así que mejor me hice mensa y seguí mi camino, fingiendo que no pasaba nada. A los pocos metros escuché el chirrido metálico de un tren acercándose, pero era imposible. A esa hora ya no debería de haber viajes. Me asomé al túnel y vi luces avanzar en la oscuridad. El aire del túnel sopló fuerte, como cuando el convoy llega a toda velocidad. Pero el tren nunca salió. Solo las luces que parpadearon y se apagaron de golpe. Cuando volteé hacia el andén, ya no había nadie parado. La piel se me erizó. Esta no fue la única ocasión. A partir de esa noche, siempre a las 12:15 o a las 12:20 de la mañana, aparecían esas figuras extrañas. A veces eran 3. En otras ocasiones, solamente me parecía ver a una. Nunca hablaban, nunca se movían. Solo parecía que esperaban el tren, el que no llegaba. Lo más aterrador era que no podía evitar verlos. Aunque intentara quedarme a lo lejos, yo ya sabía que estaban ahí, quietos, esperando. Entre pláticas, otra compañera me dijo que también los había visto. Son las almas de los pasajeros de las 10, me dijo. Según ella,
Eran personas que murieron en el metro, que tuvieron accidentes, caídas, suicidios y que vuelven cada madrugada, esperando un tren que nunca los llevará a ningún lado. Yo trataba de no creerle, pero cada noche pasaba algo más. Un día, mientras trapeaba los baños, la luz se apagó de golpe. El lugar quedó en penumbras y de uno de los cubículos escuché un lamento muy bajo, como si alguien estuviera encerrado. Golpeé la puerta, pero nadie contestó. Cuando encendí la lámpara de mano, vi que el lugar estaba vacío. Otra noche, al cruzar el túnel de servicio, sentí que alguien caminaba detrás de mí. Los pasos eran claros, firmes, pero cuando volteé, no había nadie. Avancé rápido y los pasos se aceleraron, hasta que de repente se detuvieron justo a mi espalda. Sentí un aliento frío en la nuca y aunque corrí, nunca escuché que se alejaran. Lo peor llegó un viernes. Esa madrugada me tocó quedarme sola porque un par de compañeros habían faltado. Era casi la 1. El silencio era tan profundo que cualquier sonido parecía amplificado. Entonces vi una persona que parecía una mujer caminar lento en dirección hacia mí. Pero la estación del metro ya tenía rato cerrada y yo estaba sola. No debería haber nada. En ese momento yo retrocedí con el corazón desbocado. Corrí sin pensar. Crucé escaleras, pasillos, hasta llegar a la salida. Sentí un gran alivio. Afuera, el aire frío de la madrugada me hizo sentir vivo otra vez. Ya no volví a ese turno. Decidí renunciar y a la semana siguiente me busqué otro trabajo. Pero todavía sueño con ese momento y no puedo olvidar la desgracia de esas personas en pena sin descansar ahí. A veces lo más escalofriante no es lo que escuchas en los túneles, sino aquello que aparece sin razón, en un andén desierto, cuando el reloj marca la 1 de la mañana. Pero incluso si logras ignorar las sombras, hay reflejos que no mienten. La siguiente historia ocurre en la estación Villa de Cortés, donde una mirada que esta fue suficiente para romper la línea entre este mundo y el otro. Escuchemos nuestra siguiente historia. Si alguna vez viajas en el metro de madrugada, recuerda esto. No mires demasiado tiempo por las puertas del cristal. Lo que puedes ver ahí no siempre pertenece a este mundo. Era una noche común, o al menos eso pensé. Venía en un tren rumbo a Tasqueña, cansado, después de un día súper pesado. El vagón estaba casi vacío, con ese silencio incómodo que solo rompe el rechinar de las ruedas contra los rieles. Yo iba recargado en la puerta, mirando a través del cristal. Afuera, el túnel pasaba como una sombra interminable. Al acercarnos a la estación Villa de Cortés, vi algo que todavía no logro sacarme de la cabeza. Una mujer corriendo por el andén. Iba descalza, con el cabello largo, cubriéndole toda la cara, y en un movimiento brusco, juro que la vi saltar directo hacia las vías. Me quedé helado. Fue tan rápido, tan real, que por instinto busqué con la mirada a los demás pasajeros, pero nadie más pareció notarlo. Todos estaban en lo suyo, indiferentes, como si yo hubiera sido el único testigo. El metro se detuvo y las puertas se abrieron con ese silbido metálico que siempre anuncia el cambio. Mi corazón latía con fuerza. No lo pensé mucho. En cuanto pude, salí corriendo para ver qué había pasado. Lo primerito que me golpeó fue el silencio. No había gritos, no había gente aglomerada mirando hacia las vías. Absolutamente nada. El andén estaba completamente vacío. Me asomé hacia abajo, temblando, esperando ver un cuerpo, pero lo único que vi fueron los rieles brillando bajo la luz amarillenta y el olor a electricidad quemada. No había sangre, tampoco había restos.
y tampoco había nadie. Me giré buscando a algún trabajador, a alguien que hubiera visto lo mismo que yo, pero la estación parecía desierta. Era como si esa mujer nunca hubiera existido. Traté de convencerme de que había sido un reflejo, un engaño de la vista causada por el cansancio, pero entonces lo escuché. Escuché un sollozo, débil, apagado, como si viniera de las entrañas del túnel. Se me erizó la piel. El sonido iba creciendo, convirtiéndose en un lamento largo y desgarrador, el cual me hizo retroceder. Miré otra vez hacia las vías y ahí estaba. Entre las sombras distinguí la silueta de la misma mujer, arrodillada, con la cabeza agachada y el cabello cubriéndole el rostro. Su cuerpo temblaba como si estuviera llorando, pero yo no podía ver sus ojos. En ese momento me quedé paralizado, con la garganta seca. Quería gritar, pero ninguna palabra salía de mi boca. El sonido del tren arrancando de nuevo me despertó del trance. Corrí de vuelta al vagón, justo antes de que las puertas cerraran. Me senté jadeando, con el corazón desbocado, sin atreverme a mirar de nuevo por las ventanas. Los demás pasajeros seguían como si nada. Nadie había visto ni escuchado lo que yo acababa de presenciar. Durante el resto del trayecto, no pude dejar de pensar en ella. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué solo yo la habré visto? Esa noche apenas pude dormir, y al día siguiente, con la curiosidad devorándome, busqué información en internet. Y ya saben, hoy en día no es difícil encontrar información acerca de una persona. Gracias a muchos informes y testimonios de gente en publicaciones de Facebook, me di cuenta que en Villa de Cordés, hace algunos años, una mujer se había quitado la vida lanzándose a las vías en plena hora pico. El tren arrastró varios metros antes de detenerse. Decían que desde entonces algunos usuarios aseguraban ver su figura antes de que llegara el convoy, y que al acercarse, desaparecía. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Yo no creía en esas cosas, pero lo que vi, no había forma de explicarlo. Los días siguientes traté de evitar esa línea, pero debido a mi trabajo y a mi rutina, era casi imposible. Yo no podía borrar la imagen de mi cabeza, y lo peor es que, cada vez que viajaba en metro, sentía que alguien me miraba a través del reflejo de las ventanas. Una noche, semanas después, me tocó de nuevo pasar por Villa de Cordés. El vagón iba casi vacío. Por la experiencia yo intentaba no mirar hacia afuera, pero mi vista se escapó hacia el cristal. Y la vi, de pie, junto al andén, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Esta vez no saltó. Esta vez solamente me observaba. El tren continuó su marcha, pero su reflejo se quedó en la puerta del cristal, como si me estuviera siguiendo, incluso entre estaciones. Cerré los ojos con fuerza, diciendo que fuera una ilusión. Pero cuando los abrí, el reflejo seguía ahí, más nítido, más cerca. Y entonces comprendí lo peor. Ya no era yo quien la miraba a ella. Era ella quien había elegido mirarme a mí. Desde aquella noche, cada vez que viajo en el metro, evito mirar los cristales, porque sé que si lo hago, ella estará ahí, esperando el momento justo para volver a saltar. Pero esta vez no hacia las vías, tal vez hacia mí. Después de escuchar esta experiencia nos queda claro que hay apariciones que se desvanecen en un segundo y otras que se quedan grabadas en el reflejo como si esperaran ser vistas. Pero cuando la oscuridad del metro se mezcla con la inocencia de un rostro infantil, el miedo adquiere otra forma. Nuestra siguiente historia
nos lleva a la estación del metro La Merced y comienza con una niña sola, buscando el baño a la hora equivocada. ¿Estás listo? Nunca, pero nunca, olvidaré lo que me contó mi tía sobre una tarde que vivió en el metro de La Merced. Ella siempre me repite que esta quizás fue la experiencia más aterradora de su vida y que desde entonces evita viajar por esa estación. Era temprano, pasaban las 12 o 1 de la tarde. La estación estaba casi llena, con ese ruido incómodo que hacen los pasos cuando resuenan demasiado fuerte en los pasillos. Mi tía esperaba el tren después de un largo día de compras, pero de pronto, una niña muy pequeña se le acercó. Tendría aproximadamente unos 7 años, cabello lacio y oscuro, un vestido sencillo. La niña la miró con una expresión muy inocente y le preguntó en voz baja: «Disculpe, ¿me puedes decir dónde están los baños?». Mi tía, un poco sorprendida de verla sola, simplemente le señaló el pasillo de la salida. La niña sonrió, como agradeciendo, y se alejó corriendo hacia la dirección que mi tía le indicó. Minutos después el tren llegó. Mi tía subió al vagón casi vacío, lo cual era algo raro, pero se sentó junto a la ventana. Mientras las puertas estaban aún abiertas, miró hacia el andén y vio a la niña otra vez. La niña de nuevo estaba parada a unos metros de distancia, sonriéndole y moviendo la mano en señal de despedida, y mi tía, con ternura, levantó la mano para corresponder el gesto. Pero en ese momento, todo cambió. Mi tía dice que la sonrisa de la niña se torció lentamente, y frente a sus ojos, su figura cambió completamente. Sus facciones se alargaron, su cabello se volvió canoso, la piel se arrugó como si envejeciera de golpe. En cuestión de segundos, la pequeña se había convertido en una anciana de aspecto decrépito, con los ojos hundidos y una boca que ya no era infantil, sino grotesca. Y entonces la mujer se echó a caminar lentamente hacia el vagón. Mi tía sintió como el corazón le golpeaba en el pecho. Las puertas comenzaron a cerrarse, lentas, pesadas, como si el destino jugara con ella. La figura de la anciana se acercaba lentamente. Con un último chasquido, las puertas se cerraron justo antes de que esa cosa pudiera entrar. La mujer quedó detenida a centímetros del cristal. Hasta parecía que respiraba con fuerza. Mi tía retrocedió en su asiento, incapaz de apartar la mirada. Todo esto fue en cuestión de segundos. El tren comenzó a moverse, pero la figura no se apartaba. Caminaba a la par por el andén, siguiendo al vagón, arrastrando los pies a una velocidad imposible. Sus ojos estaban fijos en ella, brillando con un odio que la paralizaba. Cuando el convoy entró al túnel, la figura desapareció, pero mi tía no pudo respirar tranquila. Del reflejo del vidrio seguía viendo sus ojos, como si estuvieran pegados a su espalda. Llegó a la siguiente estación temblando, con la sensación de que algo había cruzado con ella, como si aquella cosa se hubiera quedado prendida a su sombra. Desde entonces, cada vez que recuerda la escena, dice lo mismo. No sabe si lo que vio era un fantasma, un demonio o solo un mal sueño, pero está segura de que esa mirada, la de la anciana que antes fue niña, aún la persigue cada vez que sube al metro de la Ciudad de México. Así que si alguna vez viajas por la Merced y una niña te pide ayuda, recuerda esta historia, porque quizás al devolverle el gesto o al darle la espalda, no vuelvas a verla igual.
Con esto llegamos al final del video. Recuerda que si te gustó le puedes darle like y compartir. Hasta la próxima.